El Imperio romano comenzaba a debilitarse por las múltiples guerras civiles, anarquías y tomas de poder de césares desprovistos de habilidades políticas, cuando además comenzaban las invasiones bárbaras que terminaron por desestabilizar completamente la Romania. En el año 409 llegan a la península tribus procedentes del norte de Europa, el sur de Escandinavia y las regiones occidentales que ahora corresponden a Rusia, Polonia y Ucrania. Fueron llamados bárbaros, que en griego quería decir el que balbucea. Se les llamó de esta manera ya que su lengua no era ni griego ni latín. Estas invasiones fueron impulsadas por los ataques de Atila y los hunos, procedentes de Asia Central, debido a que los emperadores romanos hicieron trato con los germanos para que estos defendieran las fronteras a cambio de las 2/3 partes de las tierras que dominaran. La palabra germano se atribuye al primer contacto que tuvieron los griegos con los pueblos del Rin. Los romanos también llamaron germanus a los pueblos del norte y este del imperio. Los primeros bárbaros en llegar son los suevos, en Galicia y Asturias, alanos y francos en Lusitania y vándalos en Bética. La presencia de estos pueblos supuso una nueva organización social. La herencia léxica de los vándalos fueron algunos topónimos como Campdevànol, Aragón y Cataluña. Además, a ellos se atribuye el nombre de Andalucía. Primero Port Wandalú, luego Port Wandalusí y después el árabe Al-Andalus. A partir del año 411 llegaron los visigodos, que se encontraban muy romanizados e incluso algunos cristianizados, lo cual estableció una continuidad con el pueblo hispano-romano. Los visigodos vencen a los alanos y vándalos y además absorben a los suevos. Hispania pronto se convierte en un reino visigodo y con ello obtiene la noción de un reino propio. Los visigodos tenían su gobierno centrado en Toledo, el centro geográfico de la península. El dominio visigótico cubrió la mayor parte de la península, excepto las montañas del norte y los enclaves que habían creado los bizantinos en la costa de Bética y Levante. Los cántabros, astures y vascos habían conservado sus costumbres. San Isidoro fue un personaje importante durante la época visigótica. Fue un obispo de Sevilla que recopiló textos de autores clásicos y cristianos en bajo latín. También propuso que el nombre de las cosas formaba parte de su esencia, por lo que determinó algunas etimologías, lo cual demuestra un interés en estudios gramaticales y de pensamiento en la época. Una aportación más de los visigodos fue el Liber Judicorum o Ley Visigotorum, una recopilación de leyes que dictó el rey Recesvinto en el año 655. Además, Julián de Toledo escribió una gramática en el año 675. Algunos préstamos del léxico visigodo al latín de la Romanía fueron guerra, jabón, espuela, guardar, falda, tregua, ganso, feudo, canasta, y además se les atribuyó el sufijo es para la formación de patronímicos como González, Gómez, Pérez, etc. Los reinados visigóticos eran vitalicios, por lo que cuando moría un rey, los diversos clanes luchaban entre sí para tomar el poder. A raíz de la muerte del rey visigodo Witiza comenzó una lucha entre su hijo Agilas II y Rodericus, quien para asegurar su victoria llamó al ejército árabe. Por lo que el 28 de abril de 711, Tarik, líder árabe, desembarca en Gibraltar. Rodericus vence a Agilas II, pero queda a merced de los árabes, que comienzan una muy rápida expansión por la península ibérica. Para el año 725 solo quedan libres algunas regiones del norte de la península. El nuevo orden presupone una ruptura con todo lo anterior. La lengua árabe se impone, provocando bilingüismo. Los árabes le dan a la península el nombre de Al-Andalus. Los llamados moros eran en su mayoría bereberes y sirios y vivían junto a los hispano-romanos y judíos en la península. Sin embargo, pronto comenzaron las conversiones al Islam y hubo divisiones de grupos como los mozárabes, que eran cristianos que se adaptaban a la cultura musulmana sin convertirse ni perder sus dialectos protorrománicos como el romi, latini o ladino. Los cristianos que se unían al Islam o eran hijos de matrimonios cristiano-musulmanes eran llamados muladíes. Hacia el siglo X se había formado un dialecto andalusí de la combinación del árabe y el bereber, llamado algarabía, y más tarde un romance andalusí mozárabe. Los judíos conservaron el hebreo, pero también utilizaban lenguas protorromances y árabes. Se llamó aljamía a la escritura de caracteres árabes de la lengua romance hablada por andalusíes en la época tardía. Durante el emirato de Abderramán II se introdujo a Al-Andalus el azúcar, algodón, espinacas, berenjenas, alcachofas, arroz, sandía, además de aportaciones culturales como el ajedrez y algunas supersticiones como la mala suerte al romper un espejo o el número 13. En matemáticas, Al-Jarisim introdujo la numeración arábiga, la numeración de posición, términos matemáticos como cero, que significa vacío, cifra, abaco, que significa polvo, y el uso de X como incógnita proveniente de Xai, que significa cosa. De su nombre se formaban palabras como número y algoritmo. Hubo muchas otras aportaciones musulmanas a la cultura, en astronomía, botánica, geografía, anatomía, poesía, música y filosofía, entre otras áreas. Algunos préstamos léxicos del árabe
son adjetivos como baldío, joven, mezquino, verbos como halagar, acicalar, adverbios como hasta e interjecciones como ojalá. Los pronombres indefinidos como fulano y mengano y la gran cantidad de sustantivos como carmesí, alfiler, naranja, alfombra, azulejo, arracadas, tambor, quilates, almohada, azotea, zaguán, albañil, aceituna, entre otros. En 1031 los musulmanes piden ayuda a los almorávides para detener el avance de los cristianos desde el norte, y a pesar de que logran detenerlos, en 1147 los cristianos siguen avanzando hasta que Al-Ándalus queda reducido al reino nazarí de Granada. Los reyes católicos Fernando e Isabel se casan y unifican los reinos de Aragón y Castilla, y en 1492 vencen al rey Boabdil y concluyen la reconquista de la península al expulsar por completo a los musulmanes.